Bienvenidas y bienvenidos a Psique y Arte 2026, primer Congreso de las Naciones sobre Psicoterapia y Arte Transpersonal. Un encuentro internacional que reúne a terapeutas, artistas, educadores y a buscadores del alma de todo el mundo. Este congreso abre un diálogo que trasciende fronteras. Cada disertación que presentamos forma parte de un tejido global de voces y miradas. Voces que invitan a reflexionar, a sentir y a expandir la comprensión de lo humano desde un enfoque ético, sensible y transformador. Gracias por acompañarnos en esta travesía. Ahora, damos inicio a esta disertación. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos desde donde nos estén viendo. Soy Valentina Provitali, terapeuta, psicóloga transpersonal y ancestróloga. Hoy quiero comenzar agradeciendo profundamente a la organización del primer Congreso de las Naciones en Psicoterapia y Arte Transpersonal por este espacio de encuentro, diálogo y expansión de conciencia. Es un honor para mí hoy con ustedes en un congreso que reconoce algo esencial, y es que el ser humano no cabe en una sola disciplina. Hay verdades que se comprenden con ciencia, sí, pero también con arte, con símbolo, con cuerpo y con alma. Esto, de hecho, no es una simple frase bonita para abrir esta disertación. En realidad es una necesidad clínica y humana, porque el ser humano no llega a consulta con un órgano aislado, una etiqueta diagnóstica, llega en realidad como una historia en movimiento. Llega con vínculos, con lealtades, con duelos, con secretos, con silencios. Llega con una biografía y con una genealogía. Llega con un cuerpo que muchas veces sabe cosas que la mente todavía no pudo decir. Lo que voy a presentar hoy es un marco integrador, es un mapa que no pretende reemplazar la medicina ni negar la importancia de un diagnóstico, la farmacología o la intervención clínica cuando ésta se requiere. Al contrario, mi intención es sumar una capa de sentido, una lectura complementaria, mm, una lectura a la experiencia del síntoma. Y quiero abrir precisamente con una pregunta muy sencilla, diría que casi incómoda, y es, ¿qué significa enfermar cuando el cuerpo deja de ser solo organismo y se convierte en un lenguaje? Porque podemos explicar un síntoma y aún así la persona se queda con un nudo en la garganta preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué me está pasando en la vida cuando el cuerpo empezó a gritar? Y aquí aparece algo que Henri Cassel planteó con claridad. La medicina trata enfermedades, pero el paciente vive el sufrimiento. Y el sufrimiento viene de una dimensión de sentido, de identidad, de historia. Entonces el giro no es negar la medicina ni irse a lo alternativo. El giro más serio aquí es ampliar la mirada, es empezar a considerar que el cuerpo no solo reacciona, sino que responde, que el síntoma no solamente ocurre, sino que expresa. Jung dejó una frase que a mi parecer atraviesa generaciones, y es: lo que no se hace consciente se manifiesta en la vida como destino. Lo no visto no desaparece, busca una salida. A veces sale como conducta, a veces sale como vínculo, a veces, y aquí entramos de lleno, sale como cuerpo. Si la psique habla con imágenes, el cuerpo habla con síntomas. Así que aquí nace esta idea de esta disertación y de la Academia Biodescodificarte, una manera de leer el síntoma como un lenguaje biológico del alma familiar. Ahora, si vamos a decir que el cuerpo habla, lo primero es reconocer que el cuerpo no habla por capricho. El cuerpo no es ingenuo, es un sistema muy sofisticado de supervivencia. Walter Cannon describió la respuesta de lucha-huida.
Y dice, cuando el organismo percibe una amenaza, activa un paquete automático: adrenalina, tensión, enfoque y energía. Hans Selye profundizó con el estrés. El cuerpo entra en un síndrome general de adaptación ante exigencias intensas o sostenidas. Stephen Porges, con la teoría polivagal, nos recuerda siempre que el sistema nervioso no busca una felicidad, primero que todo. Lo primero que busca es seguridad. Y según esta seguridad, organiza el cuerpo, la emoción y el vínculo. Es decir, nuestro cuerpo tiene un radar. Ese radar, por supuesto, está calibrado para detectar el peligro y también para detectar pérdida de seguridad afectiva. Y acá viene la premisa que básicamente une todo lo que voy a decir hoy. Y es: lo biológico no responde solamente a hechos, responde al significado. Dos personas viven el mismo evento y no enferman igual. ¿Por qué? Porque no significa igual. Porque no lo viven con la misma historia interna, porque el evento no golpea la misma herida. Entonces, cuando hay síntoma, muchas veces hay una vivencia que se vuelve biológica. Y aquí entra entonces el concepto de conflicto. Pero no un conflicto como una pelea, sino un conflicto como ese choque interno. Una vivencia que desborda recursos, que se vive sola, que no se digiere emocionalmente. Y acá, por supuesto, aparece la nueva medicina germánica como un mapa. La nueva medicina germánica plantea que ciertos síntomas aparecen tras un evento vivido como inesperado, dramático y vivido en soledad, como lo llamó el doctor Hammer, un DHS, un Dirk-Hammer Syndrome. Básicamente lo que propone es que el organismo activa programas biológicos cuando necesita el sentido adaptativo. Básicamente, la nueva medicina germánica es muy controvertida, no es un consenso médico, pero como mapa simbólico, biológico, aporta algo muy potente para la psicoterapia, y es: la biología se activa alrededor de una vivencia específica cargada de impacto. ¿Y qué nos interesa entonces a nosotros acá? Cambia el foco completamente, no solo qué órgano, sino qué vivencia. Porque la clínica psicológica lo ve todo el tiempo. Cuando el lenguaje emocional no tiene espacio, el cuerpo lo que hace es que toma el micrófono. Y esta idea conversa precisamente con la bioneuroemoción. La bioneuroemoción populariza la idea de que el síntoma no sería un error, sino una solución biológica a un conflicto emocional inconsciente. De nuevo, no como un dogma, sino como un marco de lectura. Y aquí el cambio entonces es interno. No me atacó una enfermedad, sino mi cuerpo está intentando resolver algo. Esta frase, bien usada y sin culpa, por supuesto, puede cambiar la experiencia subjetiva del paciente. Le devuelve agencia, le devuelve curiosidad, le devuelve el sentido. Y hago un alto porque esto es clave. El enfoque se vuelve peligroso si se usa para culpar al paciente o para reemplazar un tratamiento. No va por ahí. La invitación es sumar comprensión. Hasta aquí entonces seguimos en el individuo, en la vivencia y en el significado. Pero ahora viene el puente que hace que esto no se quede solo en una interpretación bonita, y es el uso o la incorporación de la epigenética. La epigenética muestra que la expresión génica puede cambiar en respuesta al ambiente, al estrés, a la nutrición, a las experiencias. No heredamos solamente los genes, heredamos también qué genes se van a encender más fácilmente en ciertos contextos. Entonces, si la experiencia modifica la biología, ya tenemos algo completamente enorme. Pero si además algunas huellas pueden atravesar esas generaciones, pues tenemos algo todavía más grande. Aquí aparece Rachel Yehuda, quien estudió cómo experiencias traumáticas severas en una generación pueden asociarse con diferencias en marcadores de estrés en descendientes.
Esto es un campo complejo, aún en investigación, pero es profundamente sugerente porque entonces se heredan historias. Eso deja de ser una metáfora, se vuelve una posibilidad biológica. La historia puede quedar escrita en el cuerpo. Y aquí entramos de lleno a lo que es el transgeneracional. Cuando hablamos de transgeneracional, hablamos de una familia como un campo de memoria. Aquí en la psicogenealogía es muy claro. Lo que no se elabora, se repite. Hans Schutzenberg habló de psicogenealogía y también habló del síndrome aniversario. ¿Qué es este síndrome aniversario? Es la observación clínica de que en ciertos sistemas familiares aparecen repeticiones significativas alrededor de fechas, edades, estaciones del año o periodos específicos, síntomas, accidentes, crisis, separaciones, duelos, decisiones, como si el cuerpo o la vida respondiera a un calendario invisible del clan. No es magia. Es básicamente, en el sentido superficial, la memoria. Es un reloj emocional. Las fechas no son solo fechas, son también anclas. El inconsciente no olvida, el cuerpo no olvida. Y entonces puede pasar lo siguiente. Una persona empieza a tener ansiedad fuerte todos los años en el mismo mes. Cuando escarbamos, ese mes coincide con la muerte de un abuelo, con una quiebra, con una traición familiar, con una pérdida de territorio. O una mujer presenta síntomas repetidos cuando se acerca cierta edad. Y esa edad coincide en la edad en la que su madre se separó o en la edad en que su abuela perdió un hijo. O, bueno, la edad en la que ocurrió un evento traumático. El síndrome aniversario no dice esto es exacto y es matemático. No. Dice, ojo, aquí hay patrones temporales que revelan una memoria no elaborada. Y aquí lo potente terapéuticamente es esto. Cuando el paciente entiende que su cuerpo lo que está haciendo es que está recordando, dejamos de sentirnos locos, defectuosos, empezamos a vernos como alguien que está siendo atravesado por una memoria mucho más grande, que ahora en realidad puede ser vista. Schutzenberg no se queda solamente entonces en fechas. Habla de una transmisión, secretos, duelos no resueltos, exclusiones, y ahí conectamos con Borsormenji, Nagy y las lealtades invisibles. Vínculos éticos y emocionales que organizan quién paga, quién compensa, quién carga en la familia. Hellinger desde las constelaciones lo dice de una manera muy contundente y es: lo excluido retorna, lo negado se repite. Básicamente, distintas escuelas tienen un hilo en común y es la familia. No solo es un árbol genealógico, sino que es también un campo de memoria. Y cuando una emoción no se procesa, pues se desplaza. Podríamos decir que es como una carta que nadie abrió y alguien en otra generación la recibe y ahí sí la lee. Y aquí viene algo muy profundo. Muchas repeticiones no son al azar, tienen una lógica. Y es que son intentos inconscientes del sistema por completar una historia, por dar un lugar, por reparar, por honrar, por pertenecer. Y aquí entramos en ese concepto de el proyecto sentido. Mark Frechet desarrolló la idea de que antes de nacer ya estamos inscritos en un clima emocional, el periodo antes de la concepción, el embarazo y la primera infancia como una matriz de sentido. Básicamente, en palabras simples, es un bebé no llega a cero, llega a un clima. Llega a una madre con emociones, llega a un padre con expectativas, llega a una familia con historia y el bebé sin lenguaje simplemente percibe. Percibe tensión, percibe ausencia, percibe miedo, percibe duelo, percibe un no era el momento, percibe también amor, sostén, celebración, alegría.
Y el psiquismo temprano construye una misión para asegurar esa pertenencia. Vengo a unir, vengo a reparar, vengo a reemplazar, a calmar y compensar. Y aquí está el punto crítico. El inconsciente prioriza pertenecer antes que ser libre. Y esto, por supuesto, nos lleva a la pertenencia. Voy a decirlo sin vueltas. El inconsciente es leal, es brutalmente leal, porque desde una lógica arcaica, pertenecer equivale a sobrevivir. Por eso a veces una persona repite un destino aunque no lo quiera. Por eso a veces alguien se sabotea justo antes de triunfar, como si la alegría fuera una traición al clan. Por eso alguien enferma justo cuando está por separarse, por mudarse, por irse, por cortar una alianza invisible. No porque sea un castigo, sino porque el sistema interno entiende, si me salgo, pierdo amor. Y aquí Jung vuelve a golpear fuerte y es hasta que lo inconsciente se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Entonces el síntoma puede convertirse en un acto de pertenencia, no voluntario, no consciente, pero sí profundamente fiel. Y ahora, en un congreso de psicoterapia y arte transpersonal necesitamos ir un paso más, lo simbólico. Porque en lo transpersonal, el síntoma no es solo biología, no es solo historia, es símbolo precisamente. El cuerpo es un altar y el síntoma es una iniciación. No, por supuesto, en el sentido romántico de qué lindo enfermar, más en el sentido arquetípico. La crisis es un umbral. En muchas tradiciones el dolor es representado como un portal, un lugar en donde la identidad vieja ya no sirve y la nueva aún no nace. El síntoma entonces obliga a escuchar, a detenerse, a mirar donde no queríamos mirar. Y aquí aparece una idea mística muy precisa y es el cuerpo no miente. La mente puede narrar, el cuerpo lo revela. Y cuando el cuerpo habla, muchas veces lo que está diciendo es, mira, esto fue silenciado, mira este duelo congelado, mira esta historia que no te pertenece cargar, mira esta lealtad que te está costando la vida. Y entonces el síntoma en el marco transpersonal se vuelve un mensajero, un heraldo del alma familiar. Vamos a unir esto entonces en una sola línea porque esto no puede quedar en pedazos. Y es, el cuerpo es supervivencia. La biología responde a significados emocionales. Un impacto vivido como choque puede reactivar un programa adaptativo. El síntoma entonces puede leerse como una solución biológica a un conflicto. La experiencia deja huella biológica. Esa huella puede atravesar generaciones. La familia entonces es un campo de memoria con repeticiones, lealtades y fechas. Y llegamos al mundo inscritos en un clima emocional. La pertenencia manda y nos lleva a cumplir. Y en lo transpersonal el síntoma es un símbolo que pide una integración y no una guerra. Así que con todo esto llegamos a una conclusión viva. El síntoma puede ser el lugar en donde la biología, la emoción, el clan y el alma se encuentran para pedir conciencia. Yo cierro con ética, porque si no esto se vuelve peligroso, y es este enfoque no se usa para culpar a un paciente, ni para decir tú creaste tu enfermedad, ni para reemplazar ningún tratamiento, eso sería violencia. Aquí la postura es otra completamente diferente y es el síntoma no es culpa, es información. La historia familiar no es una condena, es un contexto. La conciencia no es una magia, es libertad posible. Y cuando aparece conciencia, aparece la elección. Biodescodificarte como una propuesta es una invitación a mirar el síntoma sin guerra, a preguntarnos qué conflicto estoy viviendo y qué no puedo nombrar,
¿Qué historia del clan se está repitiendo a través de mí? ¿Qué lealtad me habita como voto invisible? ¿Qué duelo no fue llorado y que hoy busca cuerpo? ¿Qué emoción prohibida hoy se volvió biología? ¿En qué fecha, en qué edad, en qué momento del año se activa esto? Como si el cuerpo recordara un calendario invisible. Porque cuando la historia se reconoce, algo se ordena. Lo excluido encuentra lugar. Lo callado siempre encuentra palabra. Lo repetido deja de ser necesario. Y entonces el síntoma deja de ser un enemigo y se convierte en el mensajero. Ahora sí, quiero cerrar con una sola pregunta para que cada quien se la lleve al cuerpo y al corazón después de esta pequeña disertación. Y es, si tu síntoma no fuera un error, sino un mensaje del alma familiar, ¿qué verdad te estaría pidiendo mirar hoy sin negociación? Muchas gracias. Slow breath in the dark. The night leans into my skin. A quiet fire begins to rise. No need for words or reasons.